Como le había adelantado, la embajadora de Polonia está en el estudio. Le agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación. Embajadora, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, nos acompaña, como ya escuchó usted, la embajadora Lourdes Aranda, comentarista de este espacio todos los miércoles con nosotros. Embajadora, cuéntele al auditorio, antes de entrar, yo creo que tenemos muchas cosas que aprender de Polonia. Un país que en muchos sentidos, la historia, su proyección, su forma de ver el mundo, nos dice muchas cosas útiles para la historia y la realidad de nuestro país. Pero antes cuéntenos, ¿cuál es el estatus que tienen las relaciones entre México y Polonia? Tenemos intercambios importantes, en fin, ¿cómo nos llevamos? Sí, muy bien, o sea, es mi papel de comentarles eso, obviamente. Entonces, si hablamos de relaciones políticas, se puede decir en primer lugar que tenemos una buena base histórica de nuestras relaciones, y aquí se podría decir mucho, pero como tenemos poco tiempo, no voy a entrar en ese tema. Esperamos este año que se celebran las consultas entre los ministerios de Exteriores para preparar un poco, a ver si lo conseguimos, la visita del canciller Mitt a Polonia, quizás finales de este año, principios del año que viene, y en una perspectiva cercana, esperemos que nos visite también o que se reúnan los presidentes, el presidente polaco Komorowski y el presidente mexicano Peña Nieto. La presentación de las cartas credenciales, que la ceremonia tuvo lugar este viernes, ¿Sí? Fue una ceremonia magnífica, pero la conversación con el presidente también muy positiva, y apareció ese tema de la visita, ¿no? Con lo cual, pues sí que lo intentaremos transformar en realidad. En cuanto a lo político, posibilidad de trabajar en temas multilaterales. La agenda internacional, como sabemos, es muy completa. Hay varios temas de agenda multilateral. Polonia aspira a ser el miembro no permanente del Consejo de Naciones Unidas para los años 2018-19. Aún falta bastante, pero hay que trabajarlo ya. Y aquí sí México nos aparece como un socio muy importante, muy privilegiado, ya que para México la agenda multilateral, temas de Naciones Unidas son muy importantes, o sea, dominan mucho en la política exterior. Eso es lo político. Bueno, además, un tema de lo político muy, yo diría, clave. Somos parte del acuerdo global, o sea, Polonia como miembro de la Unión Europea, claro, con eso debería yo empezar. Polonia, asociación estratégica. Sí, asociación estratégica, etcétera, etcétera. Entonces, esperemos que ese acuerdo global se actualice también, o sea, es la intención de México. Nosotros lo vemos con buenos ojos y, bueno, hay que transformarlo también en las cosas concretas. Estuvo un alto funcionario de la Unión Europea la semana pasada planteando efectivamente el relanzamiento de ese tratado que tiene 3 componentes. Pero le pregunto una cosa más, embajadora, como curiosidad intelectual que como elemento, digamos, propiamente periodístico. Leí un libro muy interesante de Lorena Ruano sobre las relaciones, la forma en que Europa se relaciona con distintas regiones del mundo, y decía que por la complejidad que tiene la relación europea, o sea, el número de integrantes que tiene la Unión, hay ciertos países que hacen como un trabajo de filtrado. Por ejemplo, las relaciones con América Latina se llevarían más bajo la óptica de lo que Madrid dice, que tenemos, por cierto, el embajador de España presentó credenciales junto con usted, mucho más que una, digamos, potente relación bilateral, por ejemplo, que están pensando Varsovia y México, que en muchos sentidos ese mecanismo de filtrado que la Unión Europea dice, a ver, como tenemos que relacionar con tanta gente en el mundo, hacemos una especie de liderazgo de los españoles en esa materia. ¿Es eso? ¿Usted lo ha constatado eso? Hay algo de eso, es cierto. O sea, siempre en la Unión Europea, bueno, tenemos 28 países miembros, ¿no? O sea, es imposible que cada uno tenga todos tengan los mismos intereses, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, en las relaciones de la Unión Europea con América Latina se vio cierta preponderancia de no solamente España, pero algunos países miembros. Es España, es Alemania también, es Francia, es Gran Bretaña, también Holanda, que aunque país más pequeño, pero por el tema económico bastante influyente. Pero este libro que comenta es muy interesante de Lorena Ruano, pero hay otro elemento más en este libro, en este artículo. Si vemos el comercio en los últimos años entre la Unión Europea y México, ¿qué se observa? Se observa que la dinámica de los nuevos países miembros, o sea, incluida aquí Polonia, es muy positiva, mucho más positiva que la dinámica de los países ya muy presentes en América Latina, ¿no? Eso quiere decir que, aunque esos países se han integrado en la Unión Europea hace 10 años, por cierto, tenemos ese aniversario, sí son países que están viendo a América Latina cada vez más con más interés y, por ejemplo, viendo solamente Polonia, durante los últimos 10 años, exportaciones polacas a México crecieron 6 veces. Ah, mira.
Sí, o sea, es impresionante, ¿no? Y hay perspectivas de crecimiento de 10-14% durante los próximos años. Y se podría, bueno, en cuanto a inversiones, aquí estamos empezando. O sea, Polonia se está transformando de un país que fue receptor de inversiones durante muchos años y sigue siendo receptor de inversiones, pero desde hace unos cuantos años observamos exportación de inversiones, llamémoslo así, ¿no? Y puedo comentarles que, por ejemplo, una de las más grandes inversiones en Chile es una inversión polaca en la mina de cobre de 3.000 millones de dólares, ¿no? Ojalá tengan cobre aquí, pero en México. Pero tienen muchas otras cosas, ¿no? Y yo espero que durante ese tiempo que yo voy a estar aquí, vamos a potenciar también, con un poco de impulso político, esas relaciones económicas en comercio e inversiones. Lourdes Aranda. Sí, muchísimas gracias por tenerme hoy aquí también con la embajadora. Realmente creo que los mexicanos no nos hemos dado cuenta del tamaño de Polonia dentro de la Unión Europea. O sea, Polonia es uno de los países, primero, de mayor superficie, pero también de mayor población, y en ese sentido es de los que tienen más votos dentro de tanto en el Parlamento Europeo como en el proceso de toma de decisiones en la Comisión, en el Consejo Europeo. Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que aprovechar. Simplemente los datos que ha dado la embajadora con respecto a cómo ha aumentado el comercio, es que había un gran potencial. No teníamos tanto conocimiento, y afortunadamente cuando Polonia ingresó como miembro a la Unión Europea, nosotros ya teníamos este acuerdo. Entonces, digamos que ha servido realmente para relanzar la relación, pero que hay mucho por hacer. Y en ese sentido, sí, el peso de la de Polonia dentro de la Unión Europea es algo que México no debe en ningún momento de descuidar. Bueno, para mí es un placer oír todo eso, lo que dice la embajadora, para presentar resultados concretos. Polonia es sexto país en cuanto al número de población, o sea, después de Gran Bretaña, Francia, España, Italia y Alemania, obviamente, y octavo en cuanto al peso de su economía. Y eso sí que tiene su importancia en las relaciones dentro de la Unión Europea, porque como dije antes, la Unión Europea está compuesta de 28 países. Hay algunos que tienen más peso, otros que tienen menos peso, por el tamaño de su población o por la importancia de su economía. Y en los últimos años sí que vemos claramente que Polonia ha crecido muchísimo y ha crecido también su influencia en la Unión Europea. Obviamente, desde el punto de vista de las prioridades de la política exterior, lo que nos interesa especialmente es el marco de la Unión Europea, las relaciones de seguridad con los Estados Unidos, Alianza Atlántica, nuestros vecinos orientales. Pero por esos cambios que hemos vivido durante los últimos, a decir la verdad, 25 años, o sea, la transformación democrática, por esos cambios sí Polonia se está abriendo también al mundo global, y aquí, bueno, vemos Asia, vemos África, vemos América Latina, vemos América del Norte, donde México es un país importantísimo. O sea, yo creo que durante esos años de la transición, cuando nos concentramos en la integración en la Unión Europea y la entrada en la OTAN, perdimos un poco de vista el mundo fuera del espacio transatlántico. Y ahora sí, como ya estamos miembros, nos estamos desarrollando económicamente, sí vemos otros países que también crecen en el mundo globalizado. ¿Se ha debilitado la pertenencia, el europeísmo del polaco promedio? A 10 años hay otros países que le echan la culpa de todos sus problemas a lo que ocurre en Europa, que si la burocracia de Bruselas los tiene fritos o no fritos. Sé que hay muchas discusiones con los franceses por la deslocación. Polonia la polaca es una economía tremendamente competitiva, además los polacos son ingeniosos, buenos trabajadores, etcétera. En fin, hay muchos problemas sobre eso, pero le pregunto, ¿se ha debilitado el sentimiento de pertenencia después de 10 años a la Unión Europea? No, yo diría que todo lo contrario. O sea, somos una de las excepciones en la Unión Europea, porque en vez de debilitarse, más bien vemos el crecimiento de este sentimiento favorable a la Unión Europea. La pregunta es ¿por qué? Y bueno, primero no tenemos la crisis económica, eso es importantísimo, ¿no? Aunque los polacos tienen tendencia a quejarse siempre, pero bueno, el hecho es el hecho, ¿no? Hay pueblo que no se queje, embajadora. Pero sí, somos en eso un poco parecidos a los mexicanos, ¿no? Me dicen. En eso y en muchas otras cosas. Sí, pero ¿por qué? Bueno, la Unión Europea ¿qué nos ofrece? La libertad de comercio, la libertad de viajar, la libertad de trabajar en cualquier país de la Unión Europea.
nos trajo la Unión Europea los fondos de cohesión. Se dice que cada mes Polonia recibe, para que no me confunda, 1.000 millones de euros en fondos de cohesión para mejorar nuestras infraestructuras. ¿Qué más? Bueno, tomemos como ejemplo, por ejemplo, los agricultores, que eran los más descontentos al principio, porque temían que, bueno, la agricultura europea, que van a tener problemas, etcétera, etcétera. Es un grupo ahora más contento porque tiene posibilidad de que sus productos se exporten a otros países, a países de Europa Occidental. Y sí, en cuanto a los agricultores, ellos sí que reciben también muchas ayudas de la Unión Europea, ¿no? Entonces, los jóvenes, que contentísimos porque pueden estudiar en Gran Bretaña, en Francia, en España, en Alemania, etcétera, etcétera. Y sí que vemos ese crecimiento. Eso tiene sus consecuencias muy interesantes desde varios puntos de vista, porque está cambiando un poco también la sociedad, la mentalidad de los polacos, ¿no? La puedo tener ahí y que me explique, porque ese tema me intriga, Lourdes, amigos de Enfoque, muchísimo. Como un país que tiene muchas similitudes con México, país católico, país que ha vivido pues una situación muy tensa con sus vecinos, tener a los rusos de vecinos en su forma soviética también, pero tener a los alemanes también y recordar los episodios que ahí tenían. Aquí nos gusta victimizarnos mucho, y es parte de una historia tormentosa, con un vecino grandotote, agresivo, y decimos que eso no podemos cambiar. Me impresiona cómo Polonia ha podido pasar del Pacto de Varsovia a la OTAN, cómo escucho a los líderes de su país decir, oiga, pues hace falta un liderazgo alemán en esta parte de Europa, a pesar de que Alemania hizo lo que hizo, y no hace bastantes más años que en 1848. Es decir, ¿cómo puede un país decir, a ver, tengo un vecindario que no me es, o no me ha sido históricamente favorable, pero tengo que vivir con él y tengo que tener otro enfoque, embajador? Sí, entonces, bueno, hay circunstancias internas y externas, obviamente. Si hablamos del paso del Pacto de Varsovia a la Alianza Atlántica y esa transición en la política exterior hacia el occidente, pues obviamente sin factores externos como la caída de la Unión Soviética, los cambios que empezó a introducir Gorbachev, etcétera, etcétera, sería difícil que eso se diera. Por otra parte, al mismo tiempo coincidió con una fuerza interna de la sociedad polaca, la solidaridad, el movimiento de solidaridad, o sea, Lech Wałęsa, o sea, personaje clave en aquellos tiempos. Y eso condujo, después de varios años, a la transición democrática. Y en la transición democrática sí teníamos una claridad, o sea, lo que nos interesa es, llamémoslo así, volver a Europa, como los españoles en su tiempo también querían volver a Europa con la transición después de Franco, etcétera. Entonces en Polonia, digamos, un proceso muy similar, volver a Europa, y eso fue la prioridad, muy clara prioridad. ¿Pero qué cambió en la mentalidad del polaco para que eso ocurriera? Hace un momento decía la embajadora Aranda, aquí creo que el 7% considera que Norteamérica es una vocación, una identidad que queremos. Claro, Polonia siempre ha sido europeo y lo nuestro de América del Norte es un poco más económico, aunque es también geográfico, embajadora. Sí, es cierto. O sea, si vemos México-Polonia, obviamente hay esa vecindad de las grandes potencias, se puede decir. Y si hablamos de, por ejemplo, Polonia-Alemania, sí hemos superado los traumas del pasado, ¿no? O sea, la mentalidad del polaco promedio. Sí, la reconciliación entre Polonia y Alemania empezó en los años 70. O sea, en la época del socialismo. Y después de la transición 91 sí se dio unos pasos muy importantes para que ambas naciones se acercaran, aunque tengo que reconocer que en la sociedad polaca sí que sigue habiendo sectores que están muy críticos con el acercamiento entre Polonia y Alemania, están también muy críticos con la política exterior del país, o sea, mayor acercamiento hacia la Unión Europea en general y hacer de la Unión Europea, digamos, la columna vertebral de nuestra política exterior. O sea, eso no desapareció, pero sí es una minoría, yo diría. O sea, el polaco promedio entiende que la geografía y la historia tormentosa no tiene por qué hipotecar el futuro. Hasta no hace muchísimos años se pensaba que sí, pero desde hace algunos años, sobre todo por la entrada en la Unión Europea, sí que nos estamos abriendo un poco, yo diría muchísimo. Lourdes. En términos de percepciones, perdón que siga con este tono de preguntas, el polaco promedio, ¿se siente polaco o se siente europeo? Se siente polaco, pero también europeo. Sí, yo creo que son dos identidades muy que se pueden compartir fácilmente, ¿no? No son excluyentes.
Bueno, si hablamos de Polonia también hay que tener en cuenta que es un país muy homogéneo en términos, digamos, étnicos, lingüísticos. 98% son polacos y hablan polaco, lo cual obviamente facilita tener una identidad del país muy, muy clara. Y bueno, Unión Europea está al lado, ¿no? O sea, está a 2 pasos y yo creo que lo que sí en el futuro va a influir muchísimo en lo que pasa en Polonia es la emigración o la migración en general. O sea, muchos gente polacos, que llega a Polonia sí. o polacos que se Bueno, van. ahora desde 2004 muchos polacos han salido de Polonia para establecerse en los países de la Unión Europea, para trabajar ahí, para estudiar ahí, como 2 millones de polacos se calcula, ¿no? Que para una nación de 38 sí que es bastante. Pero este movimiento, ellos vuelven a su país porque es muy fácil volver, visitan sus familias, etcétera, etcétera, y muchos de ellos Con con espacio tiempo Schengen. con espacio Schengen, ¿no? Y ellos sí que volverán en el futuro también. O sea, yo en 93 emigré de Polonia, en 2004 sí volví, pero ya educada, preparada, etcétera, etcétera, para trabajar en el país. Y yo creo que con años vamos a observar un movimiento muy similar a lo que pasó en España. O sea, los españoles en los 50, en los 60, 70 sí que emigraban también a Europa. Y después sí volvieron, ¿no? Para estar en su país, para trabajar en su país, mejor preparados. Y eso sí que Y fue influyó una de también, las, sí. digamos, de las plataformas a partir de las cuales creció tanto España. También. Así es, eso también influye en el cambio de mentalidad. O sea, uno si viaja, si conoce otros lugares, tiene contactos con otras naciones, otras culturas, pues se hace más abierto, ¿no? Claro. O sea, menos xenófobo, menos cerrado, ve muchísimas más cosas. Y hasta menos cerril. Pero también hay un componente económico muy importante, como señalaba la embajadora. O sea, Polonia no sufrió la crisis económica que sufrió el resto de Europa en tal magnitud. Entonces, ese tema del retorno es muy importante porque, o sea, en los otros países de la Unión Europea desde 2008 hay seria crisis económica y desempleo, y entonces, o sea, yo creo que sí la circularidad de la posibilidad de las personas en el espacio Schengen es muy importante para lograr esa posibilidad, que es muy diferente de lo de México, Estados Unidos. Pero sí, creo que un tema crucial es la situación económica de Polonia en este momento y que va a beneficiar mucho la relación bilateral. Sí. O sea, los empresarios mexicanos, sí, el sector productivo mexicano tiene la capacidad de aprovechar más el Tratado de Libre Comercio. Yeah. Pero no es gratuita esa situación. He visto muchos debates, es decir, ha habido polémicas desde las geoestratégicas, Lourdes, si la vieja Europa y la nueva Europa, y si Polonia era la nueva Europa, hasta cuestiones de liberalización económica, etcétera. Decían, es que claro, los polacos como empezaron con reformas muy recientes, tienen una situación como mucho más libre de su economía y por tanto no es gratuita que tengan esta situación económica ahora, embajadora. Así es, o sea, hay que tener en cuenta que empezamos hace 25 años, ¿no? Que otro aniversario, por cierto, este año nos toca. Empezamos hace 25 años con las reformas económicas y fue durísimo. A principios de los 90, pues es impensable, ¿no? Un ajuste, pero terrible, o sea, pasar de una economía planificada, centralizada, a una economía de mercado, ¿no? Que es difícil incluso imaginarse cómo puede ser, o sea, hay que privatizar todo, ¿no? O muchos sectores, con una inflación increíble. Y sí, después de esos 25 años se ven los resultados de esos ajustes, de esos cambios. Y país más competitivo. Así es, con un crecimiento considerable. Antes de la crisis ese crecimiento superaba los 3, llegaba hasta 4%. La crisis no llegó a Polonia, pero sí nos afectó un poco, porque obviamente si el entorno está enfermo, pues obviamente le afecta también a uno, ¿no? De alguna manera. Entonces este crecimiento ahora sí que ha bajado un poquitín. Para el año que viene se espera como más de 2-3%, si no ¿Se mantiene una relación privilegiada entre Varsovia y Washington? Sí, eso sin duda sí. Los Estados Unidos sí que es un socio fundamental desde el punto de vista de la política de seguridad polaca, también como miembro de la OTAN, ¿no? Esta relación también se está modificando un poco, o sea, está cambiando, madurando, yo diría. Durante muchos años, sobre todo a principios de los 90, pues éramos muy poco críticos. Yo diría así. Lo que vemos ahora en la política exterior polaca es más criticismo con los Estados Unidos,
pero sería también por nuestras relaciones con la Unión Europea. Se ve también, es muy interesante en la opinión pública polaca. Si en los 90, en todas las encuestas, por ejemplo, todos los polacos apoyaban a los Estados Unidos y a la OTAN, ahora hay como 25 hasta 30% de los polacos que apoyan a los Estados Unidos, ¿no? O sea, es por lo que nos ofrece la Unión Europea. Estamos muy cerca, viajamos, etcétera, etcétera, y con eso cambia perspectiva, mientras que tenemos que pedir los visados para ir a los Estados Unidos. Se mantiene eso. Se mantiene eso, lo cual sí es un problema, y eso sí que para la sociedad que, bueno, tiene libertad de viajar a Estados Unidos. Bien. Bueno, pues señoras embajadoras, les agradezco enormemente que hayan estado esta mañana en Enfoque. Embajadora de Polonia, bienvenida a México. Por supuesto, la felicito por su español. Ya quisiera uno expresarse en otra lengua que no sea la propia, como lo hace la embajadora de Polonia en la nuestra. De verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.